El complejo de Golgi se caracteriza por ser un componente del sistema endomembrana que se encuentra compartimentalizado en regiones y que presenta polaridad. En la fotografía al microscopio electrónico podemos ver las cisternas del retículo con sus dilataciones laterales, mientras que en el esquema de la derecha se muestran las diferentes regiones del retículo. En la parte superior encontramos la cara cis o cara de entrada de las vesículas que provienen del retículo, por ejemplo, ¿sí? Y es por ende la porción que mira hacia el núcleo o hacia el retículo endoplasmático. Mientras que en la cara opuesta vamos a encontrar la cara trans o cara de salida que mira hacia la membrana plasmática. Fíjense que en las flechas en rojo, ¿sí?, se denotan la cisterna más externa de cara a cara, es decir, la red cis del Golgi y la red trans del Golgi. Estas se van a conectar con una red de túbulos y vesículas membranosas que se encuentran interconectadas. Entonces, en la cara cis van a ingresar vesículas que contengan proteínas solubles o proteínas de membrana que provengan, por ejemplo, del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Estas proteínas van a viajar a través de la cisterna mediante una sucesión de vesículas que van a brotar de una cisterna y se van a fusionar con la siguiente. En ese viaje, esos componentes se van a ir modificando. En general, el proceso de viaje es a través de vesiculización, pero puede haber otro camino, como vamos a ver en moléculas grandes, como es el caso del colágeno o de la albúmina, que es lo que sucede, como veremos posteriormente. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando estas vesículas llegan a la red trans, ¿sí?, en la red trans es donde se produce la clasificación de las vesículas, es decir, se indica hacia dónde van a ser dirigidas las mismas, si van a ser dirigidas hacia la membrana plasmática o hacia otro componente del sistema de endomembranas. El aparato de Golgi cumple diferentes funciones. Participa en la fosforilación y en el envío de proteínas mediante vesículas hacia los endosomas tardíos y hacia los lisosomas. Participa en la síntesis de glicolípidos y también de esfingomielina. Recuerden que la esfingomielina se sintetiza a partir de la ceramida formada en el retículo endoplasmático rugoso. También va a continuar modificando, ¿sí?, los azúcares, ¿sí?, de las glicoproteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso por la vía de la alfa-glicosidación, y también va a formar glicoproteínas utilizando el mecanismo de la ortoglicosidación. Va a actuar como un centro de distribución dirigiendo las proteínas hacia su destino final, que puede estar dentro o fuera de las células. Va a aportar membranas para la formación de las vesículas, que van a ir también dirigidas hacia diferentes sectores de la célula, y en el caso de las células vegetales va a sintetizar los polisacáridos de la pared celular, específicamente hemicelulosa y pectinas. Una de las características del Golgi es que no solamente tiene una compartimentalización física, sino que también tiene una compartimentalización bioquímica, y eso es lo que le da polaridad a este componente del sistema de endomembranas. Fíjense cómo en la red cis del Golgi, por ejemplo, se produce la fosforilación de oligosacáridos lisosomales, mientras que en la cisterna cis se produce la eliminación de manosa de las glicoproteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. Ese proceso continúa en la red medial, así como la adición de N-acetilglucosamina, y en el caso de la cisterna trans del Golgi se produce la adición de ácido N-acetilneuramínico. Fíjense cómo en las fotografías al microscopio electrónico que se encuentran a la derecha, se encuentran en regiones muy electrodensas en diferentes sectores del Golgi, ¿sí?, en donde para cada caso en particular se puso un marcador específico, por ejemplo, para la lactosa, para la N-acetilglucosamina, para eliminación de manosa. Entonces, acá vemos más adecuadamente cómo hay una compartimentalización bioquímica en estas organelas.
Nuevamente, me gustaría destacar que en la red trans del Golgi se produce la clasificación de las vesículas, es decir, aquellas que van a ser dirigidas hacia la membrana plasmática o aquellas que van a ser dirigidas hacia el endosoma tardío o también hacia el lisosoma. A la red cis del aparato de Golgi van a llegar vesículas provenientes del retículo endoplasmático rugoso conteniendo precursores, por ejemplo, de glicoproteínas como puede ser una hidrolasa lisosomal. En esta porción, en esta red cis, esa glicoproteína va a ser fosforilada en un residuo de manosa, generando manosa 6-fosfato, y esa enzima lisosomal se va a dirigir hacia la red trans, donde va a ser clasificada por un receptor que reconoce manosa 6-fosfato. Entonces, estas proteínas van a interactuar con los receptores manosa 6-fosfatos y se van a dirigir hacia una vesícula que se encuentra recubierta de una proteína denominada clatrina. La cubierta de clatrina posteriormente se va a despolimerizar y la vesícula que se genera se va a fusionar, ya sea con un lisosoma o con un endosoma tardío. En el endosoma tardío, y debido al bajo pH que contiene de su interior, que es alrededor de 5,5 y que es generado por una protona TPasa, se va a producir la disociación del receptor, el cual se va a vesiculizar y se va a reciclar nuevamente hacia el aparato de Golgi, hacia la red trans del aparato de Golgi. Mientras tanto, en el interior del endosoma tardío se va a producir la desfosforilación de la glicoproteína, generando lo que ahora vamos a llamar una hidrolasa lisosomal madura. Entonces ustedes se preguntarán por qué encontramos una hidrolasa lisosomal en el endosoma tardío. Posteriormente vamos a ver cómo el endosoma tardío se fusiona posteriormente con un lisosoma para aportar enzima y degradar los productos que han sido endocitados en una célula. Ahora bien, desde el lisosoma también se van a reciclar los receptores hacia el aparato de Golgi, específicamente hacia la red trans del aparato de Golgi. Para poder comprender las rutas de degradación en los lisosomas, es importante conocer cómo se produce el transporte de macromoléculas y de partículas en unas células, descartando principalmente los procesos de fagocitosis, pinocitosis y excreción. La endocitosis es un proceso por el cual se captan o se incorporan macromoléculas y otras moléculas de menor tamaño desde el medio extracelular al medio intracelular y es llevado a cabo por células específicas. En ellas distinguimos la fagocitosis y la pinocitosis. En la fagocitosis, por ejemplo, es un proceso por el cual se incorporan o se captan bacterias, células muertas o restos celulares. En el esquema se ve cómo una bacteria, como ejemplo de partícula sólida, forma en el interior un fagosoma. Mientras que la pinocitosis es un proceso por el cual se incorporan partículas que pueden ser de diferentes tamaños, pero lo importante de destacar acá es que en la endocitosis no solamente se incorporan esas partículas, sino que se incorpora también parte del fluido extracelular. Y en este proceso vamos a distinguir dos tipos de endocitosis, la mediada por receptor y la independiente del receptor. La fagocitosis es un proceso de endocitosis que ocurre en algunos tipos celulares para eliminar, por ejemplo, bacterias, restos celulares o células envejecidas. Por ejemplo, las amebas incorporan por fagocitosis bacterias y protozoos, mientras que los fagocitos por excelencia en humanos son los macrófagos y neutrófilos. En la fotografía, al microscopio electrónico de barrido, se observa cómo un macrófago teñido en verde se encuentra fagocitando bacterias que se encuentran teñidas en rojo. Lo primero que debe ocurrir es
la unión de la bacteria a un receptor que se encuentra presente en la célula fagocítica. Posteriormente, esta última emite pseudópodos donde participan los microfilamentos de actina. Posteriormente se produce la fusión de las membranas y se incorpora lo que denominamos un fagosoma. Este fagosoma se va a unir al lisosoma que contiene enzimas hidrolíticas para proceder a la degradación de esa bacteria incorporada y en el caso que lo logre, porque muchas veces es un proceso un poco difícil, se va a degradar completamente la bacteria y se van a reciclar algunas proteínas de membrana. La endocitosis, mediada por receptor, es un proceso selectivo que es característico y común en muchas células eucariotas y se utiliza para incorporar macromoléculas específicas, presente en ese fluido extracelular. Por lo tanto, también se va a incorporar parte del fluido, por eso está dentro de los procesos de pinocitosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? En primer lugar, las moléculas específicas deben reconocer receptores específicos que se acumulan en regiones especializadas de la membrana plasmática de esa célula endocítica. Y esas regiones especializadas no son nada más que pequeñas depresiones que del lado intracelular, como se muestra en el esquema, se encuentran revestidas por moléculas de clatrina. Eso también puede verse en la fotografía del microscopio electrónico en la fase 1. Fíjense cómo por debajo de la membrana plasmática, en la zona citosólica, existe un material muy electrodenso. Eso serían las moléculas de clatrina. Esas depresiones posteriormente comienzan a invaginarse, como se observa en la fase 2, en la fase 2 y en la fase 3, y forman las pequeñas vesículas, como se observa en la fase 4, y esas pequeñas vesículas están revestidas por clatrina, moléculas de clatrina. Posteriormente, esa clatrina se va a despolimerizar, se va a reciclar, y las vesículas van a constituir ahora los endosomas tempranos. Con respecto a la endocitosis independiente de receptor, acá van las moléculas que van a ingresar en ese fluido extracelular, van a tomar contacto con pequeñas invaginaciones que hay en la membrana plasmática, como se observa en la fotografía del microscopio electrónico de transmisión, y esas pequeñas invaginaciones se llaman cavéolas, tienen alrededor de 50 a 80 nanómetros. Y la característica es que poseen unas proteínas denominadas caveolinas. Esas caveolinas, como se observa en el esquema de la membrana plasmática, abajo a la izquierda, son dímeros. Y cada monómero tiene un dominio central hidrofóbico. ¿Sí? Y fíjense cómo cada unidad monomérica se une a su vez al lado interno de la membrana a través de 3 grupos acilos, ¿sí? O sea, está fuertemente unida a la porción hidrofóbica de la membrana. Entonces, cuando varios de estos dímeros se concentran en una determinada región de la membrana plasmática, como sucede por ejemplo en las balsas lipídicas o rafts lipídicos, ¿sí? Se va a forzar una curvatura hacia el interior de la célula, ¿sí? Y va a formar la cavéola, que posteriormente se va a cerrar y se va a incorporar a la célula. Ahora bien, cuando estas vesículas que se forman son muy grandes, en el orden de 0,15 y hasta los 5 nanómetros, este proceso de endocitosis toma el nombre de macropinocitosis. La exocitosis, como vamos a ver ahora con un poco más de detalle durante el desarrollo de la clase, no es nada más que el proceso por el cual vesículas intracelulares se van a fusionar con la membrana plasmática de la célula para liberar su contenido hacia el espacio extracelular, como se muestra en este esquema, en esta fotografía al microscopio electrónico de transmisión. ¿Para qué se utiliza este proceso? Se utiliza, por ejemplo, como mecanismo para la liberación de neurotransmisores en la unión mioneural, para la liberación de enzimas digestivas
o de hormonas como la insulina cuando hay como respuesta frente a un estímulo externo. Se utiliza para eliminar los productos de digestión intracelular, y en ese caso la exocitosis recibe el nombre de excreción, ¿sí? Y también es muy utilizado para reconstituir los componentes de la membrana plasmática. Recuerden que durante los procesos de endocitosis, ¿qué hacemos? Estamos incorporando membranas a la célula, ¿sí? Entonces, si la membrana no se estaría reponiendo, las células se harían cada vez más pequeñas. Entonces debemos estar constantemente equilibrando la carga de esa membrana. Entonces la exocitosis se utiliza para reciclar los componentes de la membrana plasmática, tanto lípidos como proteínas.